Bueno, entonces hoy nosotros acá de Furukawa nos gustaría de presentar una solución que llamamos de Invisilight o en nuestro español fibra invisible. Bueno, yo digo nuestro español, pero no soy mexicano. Yo soy brasileño, entonces caso ustedes necesiten que explique de nuevo, un poquito más despacio, vamos nos entendiendo ahí con el portuñol, pero creo que la presentación está bien interesante y es un tema que está cada vez más en día, así, con la realidad de las instalaciones que tenemos en edificios históricos y en algunas casas, ¿no? Entonces, bueno. Eh, Hablando un poquito de Furukawa, ¿no? Yo creo que muchos acá me recuerdo de ya mirar algunos de ustedes acá, pero Furukawa es un conglomerado de empresas, ¿no? Tenemos ahí varias empresas que hacen parte del grupo. Por ejemplo, ahí la parte de empalmadoras y cortadoras con Fitel, ¿no? Tenemos Fujitsu, Yokohama, y acá estamos hablando de Furukawa Electric Latam, que hace parte del grupo en el segmento ahí de telecomunicaciones. Es una empresa entonces que tenemos ahí tres grandes líneas, la FCS, que es de conectividad, la FI2S o FIS, ahí, que es la línea industrial, y la FBS, que es la solución de broadband. Esta línea de producto está dentro de la solución de broadband, que es dedicada ahí a los ISPs, a los carriers, y hablando ahora sí de la solución. Entonces, es una solución que ya trabajamos hace más o menos, bueno, 10 años. Empezó en 2012. Empezó con OFS, que hace parte también del grupo, en la parte estadounidense, ¿no? Entonces, ellos empezaron esta solución en 2012 justamente para algunas edificaciones donde la fibra no podría se quedar visible, ¿no? Eh, y esta fibra también tenía que tener una característica, que era la característica de poder ser conectada desde un pasillo, desde un shaft de un edificio hasta la ONT. Eh, y obviamente esta solución Invisilight, ¿no? De fibra invisible, no puede ser algo complicado, tiene que ser algo fácil y rápido de instalar. Entonces, el objetivo de la instalación cuando fue desarrollado este producto era tener ahí instalaciones rápidas, algo alrededor de 30 minutos, o sea, no muy diferente de una instalación estándar, pero entregando un valor eh, más interesante para el cliente final, ¿no? Entonces, como comenté, es una instalación ahí que puede ser conectada directamente a la ONT, es una instalación plug and play. Entonces, no solamente el lado de la ONT, pero ustedes van mirar que hay ventajas ahí del plug and play desde el pasillo hasta ahí llegar, pasando por todo el edificio. Es una fibra especial. No sé si todos acá ya miraron, es un video bien famoso de una fibra de nosotros de Furukawa. Se llama Easy Band. Eh, y esta fibra, ella logra llegar a radios de curvatura de 2.5 milímetros. Entonces, este radio de curvatura es bien especial porque en curvaturas que tenemos en las esquinas de las paredes, es justamente donde vamos a encontrar estos radios de curvaturas pequeños, ¿no? Es una solución que utiliza una especie de pegamento a frío, que es aplicado ahí por por una jeringa, eh, y con esto ahí logramos hacer una instalación muy sencilla, ¿ok? Ustedes van a mirar, ahí tenemos algunos juegos, digamos así, para encontrar la fibra acá ao largo de la presentación. Realmente es una solución discreta. Entonces, hay bastantes ventajas en hacer este tipo de instalación. Hola, Roberto, buenos días. Y por último, como es una instalación que aplicamos en la pared, es una solución que ustedes pueden se quedar tranquilos porque justamente este tipo de aislado de la fibra junto con el pegamento
protege a fibra de qualquer dano que pode ter ao pintar. Então, é uma solução que que o cliente pode pintar com qualquer aí produto que, bueno, não vamos poner ácido, não? Estou comentando de tintas, não? Então, vocês podem poner pintar a parede com qualquer tipo de produto aí específico para isto, que a fibra não irá sofrer nenhum tipo de dano, não? Então, vamos passar um pouquinho de cada um dos elementos da solução, um pouquinho da topologia. Se qualquer momento vocês têm alguma pergunta, porfa, podem me interromper ou se querem pôr no chat, também sem problemas, que aí contestamos ao final, ok? Então, começando, o que é a fibra EasyBand, não? Então, vou poner um vídeo. Imagino que para vocês não vai ter sonido, mas não preocupem, porque o sonido é solo de ambiente e a ideia acá é justamente mirar todas as aplicações da EasyBand para que vocês entendam de onde saiu esta fibra, ¿no? E a aplicação que estamos criando. Então, este é um vídeo relativamente famoso desta fibra que temos acá no grupo de Furukawa. Então, é uma fibra que podemos aí poner aí vários tipos de agentes agressores, não? E esta fibra não sofre nenhum tipo de dano ou atenuação. Bueno, a atenuação chega a ser assim casi que imperceptível, não? Então, acá à direita podemos mirar o power meter. Basicamente está gravando esta pantalla acá, não? E acá com um pouquinho mais de detalhes, todo lo que este instalador que hace com muito carinho en esta instalação, não? Então, podemos mirar aí curvaturas excessivas, não? E com uma relativa força, não? Então, passamos por uma curvatura, temos um anclaje acá também. Mira o raio de curvatura que estamos chegando e a atenuação não chega nem a 0.1 dB, não? Então, ponemos aí bueno, estos clavos aí vão como se fuera uma simulação de las paredes que vamos passar aí numa instalação de Invisilight. Então, podemos mirar aí que realmente o cambio de atenuação desta fibra é muito, pero muito pouco, não? Vou avançar um pouquinho para que não nos tardemos tanto acá, porque creio que esta aqui é mais contextualizar de onde saiu a ideia, não? Então, acá podemos mirar que o chico não se cansou de lastimar a fibra, pero mesmo assim a fibra não chega a receber nenhum tipo de atenuação, não? Então, estamos aí com todos estes agentes, todas estas curvaturas, todo este peso, e no final estamos chegando a 0.1 dB, não? Então, a atenuação que esta fibra suporta os diferentes tipos de curvaturas, de estresse, ¿no? De la fibra, hacen com que, por suas características de curvatura, não sofra grandes danos, não? E nenhum tipo de atenuação. Pero com esto acá, com esta construção desta fibra, qual era a ideia, não? Então, será que podemos fazer uma aplicação que não seja simplesmente ser um patch cord óptico, não? Então, a solução de Invisilight é uma solução que chamamos de fibra invisível, ¿por quê? A ideia é fazer instalações através do techo, da parede, do piso, que vamos encaminhando a fibra e ponendo uma espécie de pegamento para que a fibra se quede invisível, não? Então, podemos comentar aí como, especialmente acá em México, temos uma característica bem interessante desta valoração que damos. Eu já vivo em México há 3 anos, então já estou me considerando um mexicano acá. Então, a valoração que damos em la parte cultural acá é muito bonita. Então, miramos aí edifícios históricos que estão muito bem conservados
E incluso quando hacemos instalações em estes edifícios históricos, es necesario seguir algunas reglas, ¿no? Y las reglas, especialmente en la parte de infraestructura, es, tenemos que hacer una instalación que sea la instalación que irá a cambiar el mínimo posible el ambiente, ¿no? No podemos quebrar paredes, no podemos cambiar ventanas, cambiar puertas, tiene que ser el máximo de la construcción original. Y esto es muy interesante porque mantiene un tipo de eh, un tipo de valoración, ¿no? Para toda la cultura mexicana. Y bueno, esto no es simplemente para edificios históricos. Estamos hablando también en casas de alto estándar, ¿no? Entonces una casa, talvez de un actor, una actriz muy importante, no quiere mirar ningún tipo de hilo suelto en las paredes, ¿no? Así quiere que sea el más invisible posible, ¿no? Entonces, este tipo de aplicación también son para estos tipos de condominios de alto, de lujo, ¿no? Y bueno, ¿cómo vamos a hacer esa aplicación, no? Entonces, aquí es básicamente un ejemplo, ¿no? Que vamos pasando por la pared, caminamos acompanhando la ventana, llegando hasta, aí sim, uma espécie de roseta, que é um módulo de parede de Invisilight. Então, vamos mirar com um pouquinho de mais de detalhes estes elementos, não? Então, quais são os componentes desta instalação? Este aqui é o componente mais importante da Invisilight, que é o módulo Easy Connect. Como ele funciona? Então, ele tem uma espécie de bobina que temos de um lado a solução Invisilight, que é esta fibra muito chiquita que tem essas características de Easy Band, e do outro lado deste carrete acá, bueno, não viene um carrete, não, pero uma pequena bobina, temos um cordão 3 milímetros que também funciona com com a fibra Easy Band e que já está com em los dois lados o conector, não? Aqui temos um aplicador. Este aqui é uma espécie de um aplicador. Há dois modelos, em verdade, não? Pero este aqui é um de ellos. Este aqui é uma espécie de, digamos assim, é uma maneira de deixar mais estético os agujeros que vamos fazer na parede, pero os agujeros são extremamente pequenos e suficiente para passar a fibra. Aqui seria uma ferramenta, ¿no? Solo para ajudar a jalar a fibra. Este aqui é o cable multifibra, ¿no? Que também utiliza a tecnologia EasyBand. E temos um ponto de entrada para os pasillos, que vamos explicar um pouquinho melhor com as explicações da topologia. Por último, estaremos chegando na roseta. Basicamente, esta roseta é a mesma que utilizamos em las instalações de FTTX, ¿no? Y cuando estamos hablando de soluciones prediales, aquí tenemos una CEP compacta, que es la solución que llamamos acá de Furcal de MDU Grow, que es una solución bien compacta justamente para estos edificios. Y por último, el cable Micro Indoor Low Friction, que también es un cable bastante conocido, que utilizamos para hacer la parte horizontal en los edificios, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este módulo Easy Connect, que digamos así que es el módulo más importante de la solución Invisilight, ¿no? De la fibra invisible. Entonces, si ustedes miran acá, entonces tenemos aquí la tapa y la base, y esta acá es la bobina que tenemos de un lado, ahí hay diferentes longitudes, ¿no? Pero normalmente la estándar es algo alrededor de 40, 50 metros. De um lado temos a solução Invisilight e deste outro lado aqui temos o cordão, mais ou menos uns 3 metros, justamente para chegar a la ONT. Então, aqui seria uma visão solamente do lado do cordão e aqui do lado de la Invisilight, não? E neste caso, este exemplo aí é mais ou menos 40 metros, não? E mirando todo esto aqui, temos o módulo Easy Connect, ¿no? Pero, ¿cómo este módulo es usado, no? Entonces, aquí hay un video, es de 1 minuto, es muy rápido, para mostrar cómo es interesante esta solución.
y cómo realmente es invisible, ¿no? Entonces voy a poner acá para que ustedes miren. Entonces, ahí miramos una solución de pasillo, que sería la parte, digamos, que no estaría dentro de la casa del abonado, ¿no? Que es la solución estándar, que mismo así puede hacer estas curvaturas, pero ¿dónde queremos llegar? Queremos llegar justamente acá, ¿no? Entonces, este es el aplicador que estaba comentando con ustedes, ¿no? Y mira, la idea es que si ustedes miran ahora si yo paro este video rápidamente, este aquí es el camino que la fibra está haciendo. Pero por tener esta característica de ser una fibra aislada de 900 micro, que ponemos con un aplicador que tiene este adhesivo, ¿no? La fibra se queda invisible, ¿no? Entonces, si ustedes miran de acá, es imposible encontrar la fibra, ¿no? Porque la fibra camina por la infraestructura del edificio a través de las puertas, de las ventanas, de una manera que no es posible encontrar la fibra, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una aplicación real eh, de Invisilight, ¿no? Entonces tenemos el pasillo donde, digamos así, la fibra puede pasar ahí por el techo y vamos a tener un punto de entrada. Este punto de entrada, entonces, vamos a caminar por la pared, por las puertas, por las ventanas, hasta llegar al punto, digamos acá sería la oficina, donde vamos a tener el módulo Easy Connect, y este módulo Easy Connect será pasada essa fibra aislada, ¿no? Por todo este camino, e vamos chegar acá, e aí sí conectar com um cordão de 3 milímetros em la ONT, ¿no? Que irá estar aí conectada com o router, ¿no? Com o Wi-Fi para prover internet para a casa, ¿no? Ou, bueno, pode ser também aí, como comentei, para um edifício histórico, ¿no? Entonces, acá sería un video con un poquito más de detalles de cómo vamos a llegar, ¿no? Entonces, esta aquí es la instalación ahí. Miren, después que hacemos el pasaje de la fibra con el pegamento, es literalmente imposible de mirar dónde está la fibra, ¿no? Entonces, imagine este tipo de instalación en una mansión, ¿no? Una casa donde, digamos, el cliente no tiene como estándares muy altos, donde, no quiero mirar dónde está la fibra, ¿no? Entonces, regresando un poquito acá, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner aquí. Entonces, miren la posibilidad de curvatura pasando aquí, ¿no? Cerca del piso, la fibra también pasando por la pintura, ¿no? Para se quedar más discreta aún, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esta instalación, ¿no? Entonces, pasando aquí algunos, digamos que, sugerencias y paso a paso, ¿no? Entonces, la idea siempre es mirar dónde es el trayecto más interesante para esta fibra, ¿no? Este aquí es el módulo de pasillo, ¿no? Entonces, obviamente es bueno siempre limpiar y ahí está un protector para las esquinas, ¿no? Este protector que ya es diseñado para el radio de curvatura de 2 milímetros, 2.5 milímetros, ¿no? Y ahí, bueno, entonces la fibra va a quedar muy cerca de la ONT, ¿no? Entonces, vamos a poner la bobina dentro del módulo y listo. Ahora, básicamente es, vamos jalando cuánto de fibra es necesario y aplicando el adhesivo, ¿no? El pegamento, y después pasamos vamos a pasar a fibra, ¿no? Entonces, es muy sencillo y la fibra va a se quedar
bien, digamos que disfarçada, ¿no? Dentro del ambiente, ¿no? Entonces, después que hacemos la instalación de la fibra, ¿no? Básicamente sería terminar sacando el patch cord y listo. Conectamos ahí en la ONT y está instalado, ¿no? Entonces, realmente es muy simple la instalación y, y podemos resumir, ¿no? Entonces, poner el módulo, instalar la bobina dentro del módulo, jalar ahí la cantidad de fibra necesaria, utilizar el aplicador y poner la fibra ahí pasando por el techo, por las paredes, llegando hasta el módulo, ¿no? Después que terminamos la instalación de la fibra de 900 micros y podemos jalar el patch cord óptico. Entonces, no hay grandes dificultades, pero las posibilidades de aplicaciones son sí bastante interesantes, ¿no? Entonces, imaginemos ahí que estamos en un edificio de escritorio, de oficinas, no sé, una oficina ahí de BBVA, una oficina de modelo, no sé, algunas empresas así que tiene de una Nestlé, que tiene estándares bem altos, ou mesmo um edifício de pessoas mesmo com departamentos gigantescos que tem algumas regras de instalação, ¿no? Então, hacemos a instalação por el shaft, seguimos com um cable micro indoor, o cable horizontal normal flat, hasta uma roseta e entrando en el departamento del usuário, hacemos esta instalação de fibra aislada, ¿no? Entonces, acá hay algunas fotos, ¿no? Este aquí fue en Estados Unidos. Voy a ser sincero, ellos no son muy buenos para elegir colores para, para sus hoteles, pero ese aquí es un hotel de alto estándar en Estados Unidos, que la fibra se queda pasando ahí por las paredes, por el techo, ¿no? Llegando ahí hasta el módulo de Connect. Aquí es una otra instalación. Esta aquí fue en Brasil. Se vocês miram, aqui há uma fibra passando, pero realmente é muito difícil de encontrar, não? Então, eu puse uma outra foto aqui com um pouco mais de detalhes para que vocês mirem como pode ser bem discreto, não? A instalação para um cliente que, digamos, tem estándares um pouquinho mais altos, não? E existe um módulo que utilizamos em la parte de edifícios também, quando temos que passar a parede, pero não podemos deixar um agujero visível ou não podemos deixar bueno, não podemos deixar que seja visível nem mesmo en el pasillo, digamos assim, ¿no? Então, utilizamos este módulo acá, que é o módulo que estava falando, ¿no? Há algumas diapositivas atrás, que ele hace com que el agujero que vamos a hacer en la pared se quede tapado por el módulo, ¿no? Entonces llegamos con el cable multifibra acá, jalamos una de las fibras, hacemos el empalme acá con un pigtail, posicionamos esta fibra aí sí con la conectorización, llegando ao Easy Connect del outro lado de la pared, ¿no? Entonces con este módulo acá, este aqui seria uma das versões do módulo, não? Então, podemos mirar aqui que realmente a fibra não está visível e a instalação atravessando a parede também está super discreta, ideal aí para estes tipos de clientes, não? Então, aqui também é outro hotel que temos essa instalação e é bem interessante mirar aí que realmente parece que hace parte, ¿no? Del ambiente, ¿no? Entonces aquí sería la fibra con un poco más de detalles y el módulo para entrar dentro de la pared, ¿no? Bueno, otras instalaciones, ¿no? Aquí también ahí utilizando el cordón multifibra, llegando acá, entrando con una fibra
y aquí también más un ejemplo, ¿no? Es posible también, por ejemplo, hacer ahí instalaciones un poco diferentes, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, esto es común en algunos tipos de oficinas, donde tenemos un módulo que va a ser como el splitter de segundo nivel o Perdón, de primer. Claro, hola. perdón, Rafa, un favor, Sadot, ¿nos podrías ayudar apagando tu cámara, por favor? Ah, Gracias, muy amable. ok, gracias. Bueno, entonces, aquí sería un otro tipo de ejemplo donde tenemos el módulo de splitter, ¿no? Que sería aquí, digamos así, el segundo nivel. Podemos tener una oficina ya donde no hay esta necesidad de, digamos así, una solución tan discreta. Sería talvez una sala de telecomunicación, eh, bueno, un data center, ¿no? Donde va a tener ahí talvez un access point del pasillo, que no hay esta necesidad de descripción. Y de este mismo módulo de splitter ahí salimos, por ejemplo, puede ser para una habitación o para una otra oficina, que vamos a estar instalando todo a través de Invisilite y ahí sí llegar a la ONT, ¿no? Entonces, Perdón, Rafa, discúlpame, está en segundo plano la presentación. Está tu cámara como vista principal. sí, déjame compartir de nuevo entonces. Ahí está, discúlpame, ¿eh? Ahí está. Gracias. Sí, ahí está. Perfecto, Gracias. perfecto. Bueno, eh, ups, ahora sí. Entonces, aquí miramos más una instalación, ahí pasando por los pasillos, ¿no? Y básicamente subiendo las paredes acá. Entonces, ¿qué es la solución Invisilite en el final, no? Es una solución que ya está bastante difundida en el mercado, ¿no? Ya tiene 10 años de instalaciones ahí en Estados Unidos, Canadá, en Europa. Y ahora estamos trayendo también para el mercado latinoamericano. Tiene algunas instalaciones ya en Brasil. Y bueno, México es un país que tiene todo una valoración ahí por la parte cultural. Tiene un público de edificios de alto estándar bastante grande, ¿no? Donde este tipo de instalación puede ser hecha, ¿no? Esta solución tiene esta fibra de radio de curvatura de 2.5 milímetros, ¿no? Si ustedes se acuerdan bien, la fibra monomodo estándar, el radio de curvatura es algo como 30 milímetros. Ahí después pasamos para la BLI, que es la fibra C57, ¿no? La A1, llegamos hasta 10, la A2, llegamos hasta 7.5 milímetros, y esta fibra EasyBand, logramos llegar hasta una curvatura menor, que sería de 2.5 milímetros. Entonces, realmente son para estos tipos de instalación como esta acá, donde ningún tipo de fibra podría ser este tipo, a no ser una fibra como esta EasyBand, ¿no? Es una instalación ahí para edificios residenciales de lujo, ¿no? De edificios históricos. Es una solución plug and play, entonces es totalmente conectorizada. La idea es que sea extremamente ágil, entonces si miraron en los videos, el aplicador es muy fácil de utilizar, es como una pistola, ¿no? Entonces, básicamente presionar y poner la fibra dentro del pegamento, y la parte ahí no tiene que hacer ningún tipo de, yo tengo que hacer un camino un poco más largo porque hay una curvatura, no, simplemente haga el camino que sea el más corto que va a llegar hasta el módulo de Easy Connect, ¿no? Y bueno, el eslogan de esta solución, ¿no? Es no ver, es creer, ¿no? Entonces, justamente esto, ¿no? Por más que parezca que no tenga ningún tipo de fibra, no tiene nada en el pasillo, no tiene nada en las paredes, sí tiene, ¿no? Tienes que creer que la fibra estará allá, estará con el mismo servicio que una fibra normal, pero de una manera invisible y discreta, ¿no?
para agradar a los clientes finales. Bueno, lo que tenía que hablar era esto. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre esta solución. Rafa, muchas gracias nuevamente. Información muy interesante, muy completa, con algo diferente. Creo que no es común el manejo de este producto, sobre todo porque, bueno, no estamos tan acostumbrados a utilizarlo. Yo tengo una pregunta. ¿La capacidad de la fibra en cuanto a transmisión es igual que las fibras tradicionales? Sí. ¿Qué niveles de capacidad tenemos? Bueno, esta es la fibra. Sí, bueno, como estaba comentando de las fibras de la norma C57, ¿no? Tenemos la fibra A1, la A2, tenemos una fibra llamada de B2 y una última fibra llamada B3. Entonces, estas 4 fibras están dentro de la norma C57 y la EasyBand está dentro de la categoría B3. La categoría B3 es la fibra con el menor radio de curvatura de todas, pero que por norma es 5 milímetros, pero acá en Furukawa logramos desarrollar una tecnología que logramos hacer una curvatura aún menor de 2.5 milímetros, pero la fibra sigue la C57, o sea, irá hacia la misma transmisión en 1310, en 1490 y 1550, ¿no? Entonces es una fibra que sigue la norma C57, que estaría ahí compatible para estos tipos de instalaciones dentro de los edificios o de casas ahí que necesiten una curvatura muy agresiva. Muchas gracias. Y por supuesto es un producto para uso interno, es planta interna. Exacto, es un producto de uso interno. Muy bien. ¿Y cuántas fibras Invisilight podemos tener en una instalación, por ejemplo? ¿Cuál es el máximo de servicios que podemos tener? No tenemos un límite de fibras, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es, en el pasillo, normalmente utilizamos un patch cord o un cordão multifibra de 12 hilos, y para cada edificio vamos jalando una fibra de este multifibra y haciendo un Invisilight dentro de cada casa o de cada departamento, ¿no? Bueno, existen cables con más fibra do que 12, ¿no? Pero ahí no se quedan tan discretos, ¿no? Entonces, digamos así, por pasillo pasaríamos un cable de 12 hilos alimentando 12 departamentos, ¿no? Pero esto sería por piso, ¿no? Entonces, tú puedes tener ahí más de un cordón multifibra pasando en el mismo piso. Vamos suponer que es un edificio de oficinas que tiene 20 oficinas. Puedes tener 2 cables de 12 hilos, cada uno irá alimentar 12 Invisilights, ¿no? Entonces vamos a tener un módulo Easy Connect dentro de cada una de las oficinas o dentro de cada uno de los departamentos. Sí. Muy bien, queda bastante claro. Marco Antonio Almaraz nos pregunta aquí, nos dice, buen día, los tiempos de entrega, ¿cómo son? Marco Antonio, si nos compartes tus datos de contacto, se los hacemos llegar a Furukawa para que te den la información completa, pero no sé si quieras comentar algo previo. Bueno, los tiempos de entrega dependen mucho del tamaño del proyecto, ¿no? Entonces, naturalmente tenemos algunas piezas en nuestra bodega, pero dependiendo del tamaño del proyecto, vamos a tener que hacer la fabricación. Entonces, sugiero ahí seguir lo que Luis comenta. Entonces, si puedes enviar ahí claro, perfecto, su contacto, ahí tenemos ahí Georgina en la presentación, y Georgina puede entrar en contacto contigo y podemos hacer ahí, dependiendo del tamaño del proyecto, una cotización para mirar tiempos de entrega. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Yo tengo otra pregunta. En el caso de este Invisilight, ¿es compatible con
con cualquier tipo de fibra que sea la de el patchwork de 12 hilos, ¿no? Puede ser cualquiera de ellos. Sí. En este caso, en este caso, por ejemplo, los desarrolladores o nuestros colegas podrían contemplar esta Invisilight como la última parte de su instalación para el servicio, para darle el servicio al cliente, ¿correcto? Perfecto. Entonces, mismo que ustedes tengan una red actual ya instalada, pero miran, por ejemplo, tiene una red en un edificio talvez con 100 HPs, y de estos 100 HPs, 50 ya están instalados, pero los otros 50 ustedes miran que, no, hay una posibilidad interesante de hacer este tipo de instalación para conquistar los clientes, si funciona. No necesariamente tiene que ser una red de Furukawa también, es una fibra C57 que sigue toda la norma. Obviamente, si quieren la mejor calidad, es mejor que sea una red de Furukawa, pero es una fibra compatible con cualquier fibra C57 o C52 para instalaciones internas. Excelente, muchas gracias. Aquí nos complementa la información. Bueno, Georgina le contesta a Marco, le hará llegar la información, solicita información técnica, con mucho gusto, en cuanto Sí. tengan la información se las harán llegar. Yo voy a dejar por aquí también mi correo electrónico por si tienen algún comentario, alguna pregunta que nos quieran hacer. Creo que la exposición ha sido bastante interesante. No sé si quieras comentar algo adicional, Rafa, en lo que nuestros asistentes se animan a ponernos por aquí algún comentario, alguna pregunta. Yo creo que la solución es una solución bastante interesante, bien discreta, y que seguramente los clientes finales irán gustar bastante. Hace bastante éxito hubo un éxito muy grande, ¿no? Incluso hasta hoy, ¿no? Desde 2012 hasta hoy, si ustedes van en ferias de Estados Unidos, de Europa, a Invisilight continúa siendo un producto bastante requisitado, cada vez más en verdad, ¿no? Entonces, con certeza, no solo ustedes como los clientes finales irán gustar bastante, y nos quedamos à disposição, ¿no? Para qualquer dúvida aí técnica ou bueno, aí de questão de plazos também. Si necesitan de cualquier ayuda, estamos a disposición. ¿Ok? Muy bien, pues Rafa, muchas gracias. Creo que ha sido una presentación bastante completa con información que nos deja la idea de que vamos a requerir más información por aquí. Roberto Saucedo de la Secretaría de Comunicaciones de Zacatecas nos dice: muy entendible la presentación, nos permite una excelente estética en las áreas de instalación. Gracias. Es correcto, Roberto. Nosotros tenemos aquí tus datos, los vamos a hacer llegar. Aquí Rafa nos está compartiendo también su correo para contacto de manera directa. Yo voy a dejar el mío. Vamos a tener la sesión abierta unos minutos para que podamos tener un poco más de información. Y yo quiero aprovechar para agradecerle a Furukawa, a la empresa, a la organización, todo el apoyo que nos han brindado durante este año con los diferentes talleres. Tenemos todavía uno para el próximo mes, pero ha sido un apoyo muy importante por parte de Furukawa, la disponibilidad de toda la organización para participar en estos eventos que han fortalecido la información que podemos ofrecerle a nuestros colegas, a los desarrolladores, a los operadores locales, a los ISPs, con la intención de que les podamos apoyar para que sus proyectos se desarrollen de una mejor manera. Y Furukawa pues ha sido muy importante en este año. De veras estamos muy, muy agradecidos con Caroline, con Iru, con Rafa, con Georgina, con todos. Y pues a todos nuestros asistentes, nuevamente agradecerles el tiempo que nos comparten. Estos eventos son para ustedes. Si ustedes no participan, pues no tenemos talleres, ¿no?